Escucha este comentario en todas las plataformas digitales. CRN Podcast, porque no todo es lo que parece. Desde Chavarría, Corrientes, Argentina. Cuba está atravesando su peor crisis en más de 30 años, peor en muchos aspectos que el llamado periodo especial de los años 90, cuando la Unión Soviética se derrumbó y se llevó consigo los subsidios que sostenían la economía de la isla. Hoy el panorama es distinto en sus causas, pero igualmente de brutal en sus efectos, ¿no? Hay escasez de alimentos, cortes de electricidad de hasta 20 horas diarias, una inflación que en 2021 superó el 77% y una emigración masiva que en pocos años se redujo la población cubana de 11 millones a menos de 9 millones, ¿no? Y para ponernos en contexto de lo que pasa hoy en Cuba, hay que empezar o hay que irse unos años, un par de décadas atrás, ¿no? O mejor dicho, por ese momento en que unos hombres barbudos bajaron de la Sierra Maestra con una promesa en la boca y el mundo entero los miraba. El 1 de enero de 1959, Fulgencio Batista huyó de Cuba en plena madrugada. Fidel Castro entró a La Habana días después y con él llegó algo que no era solo un cambio de gobierno, no, era una revolución, ¿no? Con todo lo que esa palabra carga de esperanza y también una especie de peligro o de intriga, ¿no? La revolución cubana no nació comunista, nació antiimperialista, anticolonial, con una raíz profunda en el pensamiento de José Martí y obviamente en el hartazgo de décadas de dominación norteamericana. Fue recién en diciembre de 1961 cuando Fidel proclamó que Cuba sería marxista-leninista y para ese momento ya había expropiado empresas, estatizado tierras y emprendido una alianza con la Unión Soviética que iba a definir el destino de la isla por décadas, ¿no? Y lo que vino después tuvo dos caras. Por un lado, nadie lo puede negar, ¿no? Nadie puede ignorar una campaña de alfabetización que redujo el analfabetismo a cifras mínimas, ¿no? Un sistema de salud que llegó a los rincones más remotos del país y una educación pública que formó generaciones de médicos, ingenieros, deportistas de élite. En los años 60, Cuba era una referencia para movimientos de izquierda en todo el mundo. Por otro lado, estaban las cárceles para los disidentes, ¿no? El exilio forzado de cientos de miles de personas, la vigilancia permanente a través de la Comisión de Defensa de la Revolución y una economía planificada desde arriba que nunca terminó de funcionar, ¿no? La isla dependía del petróleo y los subsidios soviéticos como un paciente depende de un respirador artificial, ¿no? Obviamente cuando ese respirador se apagó en 1991, Cuba entró en convulsión. El periodo especial en tiempo de guerra fue el eufemismo oficial para nombrar una catástrofe, ¿no? El PBI cayó más de un 30% en apenas 3 años. Desaparecieron el combustible, los medicamentos, la comida. Los cubanos aprendían a cultivar en patios, en balcones, ¿no? Hubo una incertidumbre y empezaron a faltar las cosas esenciales para la vida cotidiana, ¿no? La respuesta del gobierno fue abrirse, ¿no?
casi que en contra de su ideología, ¿no? Se abrió el turismo, llegaron cadenas hoteleras extranjeras. Cuando Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela en 1999, el alivio fue inmediato, ¿no? Petróleo venezolano a cambio de médicos cubanos. La economía empezó a respirar, ¿no? Entre el año 2000 y 2019, Cuba vivió lo que algunos economistas llaman una relativa estabilidad, ¿no? El turismo empezó a crecer. Raúl Castro, que sucedió a su hermano en 2008, permitió cierta apertura al trabajo por cuenta propia. Hubo momentos en que parecía posible imaginar un futuro diferente, ¿no? Pero lamentablemente esa ilusión duró poco. Llegó la pandemia, llegó el recrudecimiento del embargo norteamericano y llegó también, aunque nadie lo dice tan claramente en el discurso oficial, el peso acumulado de décadas de malas decisiones económicas. El Producto Bruto Interno de Cuba en 2024 se ubicó más de un 10% por debajo del nivel de 2018, una década entera de retroceso. La producción industrial cayó a niveles que no se veían desde los peores años del periodo especial. El sistema eléctrico, envejecido y sin inversión, comenzó a fallar con una regularidad que ya nadie puede ignorar, ¿no? 5 apagones generales desde fines del 2024, algunos de varios días de duración. La inflación obviamente hizo el resto, un 77% en 2021, un 39% en 2022, el peso cubano perdió el 88% de su valor frente al dólar, los salarios en pesos no alcanzan para nada, el que tiene familia en Miami o en Madrid sobrevive gracias a la ayuda que estas familias reciben de su gente viviendo en otros países, ¿no? Y bueno, el que no tiene ningún familiar afuera en Europa improvisa. En 2020 y 2024 Cuba perdió 1.400.000 personas. Solo en 2024 emigraron más de 250.000 cubanos, ¿no? La cifra más alta en décadas. Cuba no solo está en crisis económicas, se está vaciando, ¿no? Y no se van los de siempre. Se van los médicos, se van los ingenieros, jóvenes en edad laboral. El 80% de los emigrantes tienen entre 15 y 59 años. Eso no es solo una sangría humana, ¿no? Es una sentencia de muerte para cualquier posibilidad de recuperación sostenida, ¿no? Durante décadas, el gobierno supo construir un relato poderoso, ¿no? La revolución como identidad nacional, como resistencia frente al imperialismo yanqui, como la única garantía de soberanía para un país pequeño en el patio trasero de la gran potencia del norte. Ese relato funcionó. Tuvo creyentes genuinos, ¿no? Pero el 11 de julio de 2021 algo se rompió de manera definitiva. Ese domingo, en decenas de ciudades al mismo tiempo, sin liderazgo organizado ni partido opositor detrás, miles de cubanos salieron a la calle a gritar. Gritaron libertad, gritaron patria y vida, invirtiendo la consigna oficial, ¿no? El gobierno respondió con represión. Más de 2.000 personas fueron procesadas penalmente. Cientos permanecen en prisión. Díaz-Canel salió en televisión a dar el orden de combate contra sus propios ciudadanos, ¿no? Y con esa frase se cayó la última máscara. Lo que el 11 de julio reveló no fue solo descontento económico, fue el agotamiento de una ideología. La generación joven no vivió la euforia de 1959, ni los años de gloria revolucionaria, ¿no? Creció con apagones, creció con colas y certezas de que sus padres se sacrificaron por un proyecto que fracasó, ¿no? El comunismo
como idea vivida en la cotidianeidad cubana, se convirtió en sinónimo de escasez, de prohibición y de sometimiento. Lo que pasa es quizás más profundo que un cambio ideológico, ¿no? La mayoría ya no piensa en términos ideológicos en absoluto. No les interesa el debate entre capitalismo y socialismo. Le importa si tienen luz, si tienen comida, el medicamento para su madre, el futuro de sus hijos. Y justo cuando la situación parecía no poder complicarse más, apareció Donald Trump. No como una solución, sino como una capa nueva de presión que pone a Cuba entre la espada y la pared, ¿no? El 29 de enero de 2026, Trump firmó una orden ejecutiva que declaró a Cuba una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos. Lo que siguió fue una escalada sin precedentes en décadas, ¿no? La administración bloqueó los envíos de petróleo venezolano que llegaban a la isla, presionó a México con aranceles para que Pemex, que suministraba unos 27.000 barriles diarios, interrumpiera las entregas, ¿no? Y desplegó buques de la Marina y la Guardia Costera a pocas horas de la costa cubana, ¿no? El resultado fue devastador para una población que ya sufría apagones diarios. Sin combustible no funciona casi nada en Cuba. No funcionan las plantas eléctricas, no funciona el transporte, la producción agrícola. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, declaró estar extremadamente preocupado por la situación humanitaria, advirtiendo que colapsaría si no se satisfacían las necesidades de combustible de la isla, ¿no? Expertos de la ONU calificaron la medida como una grave violación del derecho internacional. Trump fue más allá del lenguaje diplomático, llamó personalmente a Díaz-Canel y le exigió un acuerdo antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Después, ante la prensa, sugirió algo que sonó más a amenaza que a propuesta, la posibilidad de una toma amistosa a Cuba, y en ese mismo contexto señaló a Marco Rubio, su secretario de Estado, hijo de emigrantes cubanos, como un próximo presidente de Cuba. Y no fue un desliz, fue un mensaje, ¿no? Si las élites cubanas aceptan las condiciones de Washington, hay un acuerdo. Si no, la presión económica escalará hasta promover una revuelta por hambre, ¿no? Es la misma lógica que se aplicó en Venezuela, donde Donald Trump ordenó la operación militar que derrocó a Nicolás Maduro a principios de 2026. Y no es casual que los funcionarios estadounidenses hayan mantenido conversaciones con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, ¿no? Nieto de Raúl Castro y coronel del Ministerio del Interior, tanteando si hay alguien dentro del aparato dispuesto a negociar una posible transición, ¿no? Pero Cuba obviamente no es Venezuela. Cuba no tiene petróleo que sirva de incentivo a Washington, no tiene una oposición organizada que pueda asumir el poder con legitimidad popular. 6 décadas de partido único atomizaron cualquier estructura política alternativa. Y el legado del imperialismo norteamericano en la isla no es una narrativa inventada por el castrismo, ¿no? Es una memoria historia viva, ¿no? Hecha de intervenciones, de la playa de Girón, del bloqueo de 63 años. Esa memoria complica cualquier lectura simplista del conflicto, ¿no? Y la paradoja es brutal, ¿no? Porque la presión de Donald Trump hace más daño a los cubanos de a pie que al propio régimen, que puede seguir usando el bloqueo yanqui como justificación de cada fracaso propio. La escasez de combustible no debilita al gobierno directamente, debilita a la población, ¿no? El que sufre los apagones más largos no es Díaz-Canel, sino la señora que no puede conservar los medicamentos de su hijo en la heladera. El que no llega a su trabajo no es un funcionario del partido, sino un obrero que depende del transporte público, ¿no?
Y hay algo profundamente hipócrita en presentar el estrangulamiento económico de una isla pobre con un gesto de solidaridad con su pueblo, ¿no? Y hay algo igualmente peligroso en ignorarlo. Porque si la presión conduce a un colapso violento o a una invasión, el costo lo va a pagar una vez más la gente de abajo. ¿Y qué viene después? Bueno, eso nadie lo sabe con certeza, ¿no? Cuba tiene una resiliencia peculiar que desafía cualquier análisis lineal, ¿no? Sobrevivió al derrumbe soviético, al embargo, a la muerte de su fundador carismático, pero las variables se están volviendo inestables al mismo tiempo. La demografía es el reloj más cruel de todos. Un país que se vacía de jóvenes no puede reformarse ni recuperarse con los que quedan. El sistema de salud se queda sin médicos porque los médicos se van. Las pensiones colapsan cuando no hay suficiente gente en edad laboral para sostenerlas. El gobierno de Díaz-Canel parece paralizado entre dos imposibilidades, ¿no? Reformar de verdad significaría ceder el control del partido sobre la economía, lo cual amenaza la propia existencia del régimen, ¿no? No reformar significa seguir cayendo. Y hasta ahora eligió lo segundo, ¿no? Aunque en el Consejo de Ministros de febrero del 2026, ante la presión del bloqueo petrolero, Díaz-Canel exigió transformaciones al modelo económico. Autonomía empresarial, reducción del Estado, alianzas público-privadas, que habrían sido impensables unos años antes, ¿no? La pregunta es si esas concesiones llegan demasiado tarde y con demasiado miedo, o si son el primer paso real de algo nuevo. Lo que sí parece claro es que algo cambió en la subjetividad cubana y no tiene vuelta atrás, ¿no? El miedo sigue, pero ya no paraliza como antes. Los jóvenes que se quedaron llevan adentro una rabia acumulada que tarde o temprano van a volver a la superficie. Y ahora con Donald Trump presionando desde afuera y el régimen negociando en secreto adentro, el escenario parece cada vez menos a una isla estable y cada vez más a un polvorín con dos mechas encendidas, ¿no? Hay una imagen que dice más que cualquier estadística, ¿no? Un joven cubano que en 2021 se sentó en silencio al pie del monumento de José Martí en el Parque Central de La Habana con un cartel que decía una sola pregunta: ¿hasta cuándo? En menos de 20 minutos la policía se lo llevó arrastrando. Esa pregunta sigue sin respuesta oficial, pero millones de cubanos ya la respondieron a su manera, ¿no? Con los pies, se fueron. Y los que quedan la repiten en voz baja, ¿no? Mientras hacen la cola en el supermercado, mientras siguen sufriendo apagones. La revolución prometió un hombre nuevo. Lo que produjo, en cambio, fue una generación de personas que no quiere revolución ni contrarrevolución, que no quiere ser rescatada por Washington ni vigilada por el partido, que quiere sencillamente encender la luz. Y mientras tanto, dos potencias, una que dice defenderlos desde afuera y otra que dice defenderlos desde adentro, siguen negociando el futuro de millones de personas como si fueran fichas de un tablero, ¿no? Como si la historia no hubiese enseñado varias veces, ¿no?, lo que le pasa a Cuba cuando los grandes deciden su destino. Seguimos.